Acabamos ya esta primera retaguardia de la semana, esta retaguardia del lunes 22 de mayo de 2023 y lo hacemos con un invitado hoy muy especial. Tengo mucho gusto en saludar a nuestro buen amigo, consejero de Empleo, Economía y Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, a uno de los artífices del gran milagro de la Comunidad de Madrid, que es Javier Fernández de Lasqueti. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eurico. Pues encantado de estar con vosotros una vez más. Muchísimas gracias por encontrar unos minutos. Bueno, esto parece un tópico, pero es real. Lleváis semanas que no vivís. Físicamente es así. Las campañas electorales, a lo mejor la gente piensa que esto, los políticos digo que realmente se toman en serio su trabajo, pues que es gente que vive a lo mejor, ¿no? Que el resto de los mortales. Y es mentira. O sea, me consta que lleváis semanas prácticamente de veinticuatro horas. Bueno, son efectivamente semanas desde hace ya tiempo, desde antes de Semana Santa, muy intensas, en las que estamos efectivamente todas las horas de todos los días. Y yo ayer por la tarde estaba en Chinchón, antes había estado en San Fernando de Henares, en fin. Pero te voy a contar una cosa. El tener la responsabilidad económica, como es la mía, en una campaña electoral, hace que sea una campaña muy interesante, porque yo, la mayor parte de mi campaña no consiste en que yo hable a gente, sino que yo me siento con 50, 30 industriales, pequeños empresarios, medianos empresarios, autónomos de tal o cual municipio. Yo les cuento qué estamos haciendo y por qué, y ellos me cuentan lo que piensan, lo que están viviendo, con lo cual verdaderamente es mucho más bidireccional y sales con una impresión mucho más clara de, sobre todo en este momento, de cómo las medidas del gobierno de la nación le están haciendo la vida negra a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a los autónomos. Es absolutamente increíble. Me parece apasionante, efectivamente, esa parcela de la política que es la que a ti te toca. Cuéntame exactamente, Javier, tú, mejor que nadie, que es quien tienes el pulso, ¿qué es lo que más preocupa ahora mismo al emprendedor, al autónomo, al pequeño y al mediano empresario, que es realmente el que genera empleo? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que le están amargando la vida? Bueno, yo creo que fundamentalmente le está amargando la vida digamos, toda la rigidez que ha introducido el gobierno en el mercado de trabajo, o sea, lo difícil que es para ellos contratar, lo difícil que es para ellos tener una plantilla que pueda ajustar en cada momento a lo que se necesita, que además la mayor parte de ellos lo que quiere es crecer porque está teniendo más volumen de negocio, pero se mete Yolanda Díaz en medio y entonces no hay manera de que cuadre la oferta de trabajo y la demanda de empleo. Segunda cosa que les preocupa, el rumbo en general del país, el intervencionismo del gobierno, el fracaso de las medidas de, eh, de contención de la inflación y los impuestos. Claramente los impuestos como una barrera. En ese caso la Comunidad de Madrid es un remanso en el sentido de que tenemos unos impuestos mucho más bajos que las demás comunidades autónomas. Y tercer asunto que les preocupa, y en ese sí que podemos hacer más todavía desde la Comunidad de Madrid y sobre todo desde muchos ayuntamientos, es los problemas regulatorios, ¿no? Las barreras que crea la burocracia, las exigencias de una regulación que en muchos casos ha quedado desfasada, que hace que para poner en marcha una nueva inversión, pues en vez de poderlo hacer en un mes, pues se tiren meses y meses o incluso años, y en eso el que pueda haber, además de Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid, pues alcaldes en sitios como Alcalá de Henares, como Móstoles, como Alcobendas, como San Sebastián de los Reyes, que son lugares que económicamente son muy importantes, que pueda haber alcaldes que ayuden a que esa regulación no sea un freno para la inversión, no sea un freno para el desarrollo de las empresas, no sea un freno finalmente para la contratación, es absolutamente crucial. Por eso son muy importantes estas elecciones también en el nivel local. Por eso es muy importante que efectivamente todos esos municipios estén regidos pues por nuestra buena amiga Lucía en San Sebastián de los Reyes, por Bautista en Móstoles, Miguel Ángel, bueno, Jesús en Tres Cantos, fíjate, es un ejemplo. Tres Cantos ahora mismo es una Sin duda, auténtica maravilla. sin duda, efectivamente. Y es porque ha hecho una política sencillamente de no de regalarle nada a nadie, sino de tratar de que no embarranquen los proyectos. Yo estas semanas y en general estos años llevo yendo a
a empresarios medianos, pequeños, autónomos, a grandes empresas también, que te dicen, no, es que nosotros tenemos un proyecto para abrir una nueva nave o duplicar el tamaño que tenemos en tal o cual municipio y no hay manera. Nosotros, ¿qué hemos hecho con eso en la Comunidad de Madrid? En la parte que podemos, pues hemos abierto una línea abierta contra la hiperregulación que está funcionando muy bien. 205 regulaciones de la Comunidad de Madrid se han visto o derogadas o bajadas de peso para las empresas. Hemos hecho la ley de mercado abierto, hemos puesto en marcha ahora una aceleradora de inversiones junto con la Consejería de Medio Ambiente y de Urbanismo y los ayuntamientos que se quieran sumar. Y por eso Ayuso también está planteando medidas que son muy nuevas, pero que van en esta misma línea de hacer que el que tenga un nuevo proyecto o que quiera hacer crecer el que ya tiene, lo pueda hacer más fácilmente, cumpliendo todo lo que tiene que cumplir, pero más fácilmente. Y es silencio administrativo positivo, es decir, esto de que la administración te escribe, perdón, tú pides a la administración permiso para hacer algo y se puede tirar años sin darte respuesta, pues no, eso no puede ser, ¿no? Y algunas otras cuestiones también en esa dirección. ¿Qué queda por hacer, Javier? Porque el trabajo nunca es terminado ni rematado del todo. Vamos del negativo, vamos al positivo de la foto. Es evidente para todo el mundo las bondades de la política que ha ido aplicando en los últimos años la Comunidad de Madrid. Prueba de ello, mira, estábamos charlando hace un rato con nuestro buen amigo Sergio Fidalgo, el director del Catalán.es, es que las empresas se dan de bofetadas por venir a Madrid y se dan de bofetadas por huir, físicamente huir, ese es el verbo, de comunidades como Cataluña. ¿Qué se puede mejorar todavía o en qué se puede avanzar, Javier, de cara a los próximos 4 años para rematar un trabajo que está dando sus frutos, que ha sido excelente y que puede seguir avanzando? Bueno, lo que ha funcionado bien en la Comunidad de Madrid y por eso se han creado 360.000 empleos nuevos en estos 4 años y por eso Madrid ha pasado a ser lo que no había sido jamás en la historia, la primera economía nacional. Y eso ha funcionado bien porque aquí aplicamos una política basada en principios. Es decir, lo primero son los principios. Y el principio que Isabel Díaz Ayuso repite constantemente de libertad de las personas y de las empresas, de respeto a la propiedad y de estabilidad, seguridad jurídica, etcétera. Aquí pagamos a los proveedores en menos de 20 días. Aquí tenemos la deuda más baja de toda España. Bueno, todo eso es la base, ¿no? Sobre esa base hay que continuar una trayectoria que lleva ya años y que da buenos frutos. Por eso ha puesto encima de la mesa Isabel Díaz Ayuso una nueva bajada del impuesto sobre la renta, muy importante. Otra vez va a volver a bajar en esta legislatura medio punto en cada tramo, que es lo que ha bajado en este último año. Ha puesto encima de la mesa también algo que no se ha destacado suficiente, pero es muy innovador en la política tributaria española, que es una deflactación cada vez que la inflación suba del 2%. Por lo tanto, eso significaría deflactación tal y como vamos en este mismo año 2023. Y eso va también en el programa electoral del Partido Popular. Y luego una última cosa que también en materia tributaria es muy importante, sobre la que ha querido llamar la atención Ayuso, y es defender los derechos del contribuyente, ¿no? Por eso ha hablado de una ley de garantía de derechos del contribuyente aquí en la Comunidad de Madrid, pero está pensando también en lo que hace la agencia tributaria a nivel nacional en toda España, como tantas veces vemos que los tribunales terminan tumbando actuaciones en las cuales la agencia tributaria se ha extralimitado y ha pasado por encima de los derechos individuales de los contribuyentes y no hay derecho a eso, sencillamente. Y eso que Aznar lo hizo en el año 96, nada más llegar, una ley de defensa de un estatuto del contribuyente, lo propone ahora Ayuso también aquí en la Comunidad de Madrid, pero con la intención de que sea algo que llame la atención en toda España.
Es que tú fíjate la deriva a la que nos están llevando, y no te voy a robar ya muchos minutos, Javier, la deriva a la que nos está llevando la locura este gobierno social comunista. Lo último que veíamos, entre todas las tropelías que están hundiendo la economía española y que, bueno, pues aquí semanalmente, casi diariamente relatamos con nuestro buen amigo Daniel Lacalle y con otros, es un comité de control de los beneficios empresariales, por ejemplo. Esto es lo último. Es decir, es que es una auténtica locura. Como bien dice Daniel, y yo suscribo, más que llevarnos a Venezuela, nos están llevando a un modelo absolutamente peronista que, de seguir, que afortunadamente no va a ser así, por lo que indica la tendencia y porque la ciudadanía está harta, pues nos llevaría directamente al colapso, como en Argentina. No, totalmente. O sea, hay mucho peronismo en lo que está haciendo este gobierno. Esto mismo de estos últimos fines de semana de te voy a dar la mitad del Interrail a los jóvenes o las entradas de cine baratitas a las personas mayores es típicamente de esa especie de clientelismo peronista. Y yo digo una cosa, o sea, estas elecciones son muy importantes para revalidar aquí la Comunidad de Madrid y en otras muchas comunidades autónomas cambiar de gobierno, pero aquí continuar con el que tenemos, lo mismo en los ayuntamientos, pero son muy importantes para España. Eh, yo creo que la economía española y las empresas españolas no aguantan otros 4 años más No. de Pedro Sánchez y de este tipo de políticas tan peronistas, con lo cual es muy importante lo que pase el 28 de mayo. Y es muy importante, Javier, y cerramos con este mensaje. Yo repito en los últimos días, cuidado porque hay mucho voto oculto, lo comentábamos antes con Fidalgo, y lo comparto también contigo. Hay mucho voto oculto de personas que a lo mejor, bueno, pues tienen dos dedos de frente. Oye, no todo el votante de izquierdas es, pues en fin, no voy a utilizar ningún calificativo, ¿no? Y que están horrorizados seguramente con muchas de las políticas que está perpetrando, pues su izquierda querida o sus conmilitones, pero que con tal de que no ganen los que la propaganda, el servicio de prensa y propaganda del régimen denomina la caverna, los fascistas, los ultramontanos, pues no sé, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, tal, al final, aunque sea con la nariz tapada, se van a movilizar las últimas 24 horas y le van a votar a Podemos o le van a votar al Partido Socialista o en el caso de Madrid le van a votar a Más Madrid o en otras demarcaciones pues le pueden votar a Yolanda Díaz o a ese engendro llamado Sumar, que ni un solo voto se quede en casa. Que, como bien dice Isabel Díaz Ayuso, en el caso de Madrid, hay mucha gente que da por hecha la mayoría absoluta. De momento no hay ni un solo voto en la urna y no puede quedarse ni un solo votante de Isabel Díaz Ayuso, ni un solo votante de centro derecha liberal o conservador en su casa, porque estas elecciones son muy importantes y nos jugamos mucho todos, los madrileños y todos los españoles. Sin ninguna duda, efectivamente, en este momento la perspectiva es buena, se ve en las encuestas, pero todos sabemos que las encuestas muchas veces no han acertado y por tanto, lo que hay que asegurar es que el próximo domingo las urnas estén llenas de votos a Isabel Díaz Ayuso y a los candidatos a las alcaldías del Partido Popular, porque si no, lo que vamos a ver es algo muy feo y que nos crearía terribles problemas. Con lo cual, nadie que no le guste Pedro Sánchez y sospecho que cada vez menos gente le gusta a Pedro Sánchez, puede quedarse el próximo domingo tranquilo en casa pensando que se arreglan solas las cosas. No, las cosas no se van a arreglar solas. La izquierda, cuando cree que es una ocasión en la que les va la vida en ello, se moviliza y desde luego el centro y la derecha tienen que estar movilizados a tope con el Partido Popular. Javier Fernández de Lasqueti, que queremos que Madrid siga siendo el motor económico y un ejemplo y un espejo político, institucional y social para el resto de España y para el resto de los españoles. Por eso insistimos que no quede ni un solo votante, ni un solo voto en casa, si quieren que Isabel Díaz Ayuso disponga de una mayoría cómoda y de una mayoría absoluta, si es posible, para gobernar a partir del 29 de mayo. Muchísimas gracias, consejero. Un placer el haberte tenido con nosotros estos minutos y buena campaña, lo que queda de ella. Cuídate. Muchísimas gracias, ha sido un placer y vamos a esta semana a seguir empujando.